Buenos días, amados hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio de Proverbios. Nos quedamos en la clase pasada en Proverbios capítulo 10 y vamos a avanzar a partir del versículo 17. Proverbios 10, 17. Dice así la palabra de nuestro Dios: por senda de vida va el que guarda la instrucción, mas el que abandona la reprensión se extravía. El que oculta el odio tiene labios mentirosos, y el que esparce calumnia es un necio. En las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. La lengua del justo es plata escogida, pero el corazón de los impíos es poca cosa. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas con claridad, Señor. Gracias porque tú señalas puntos clave de nuestra vida, porque tú das en la llaga, Señor, y porque tú lo haces con amor, Señor, y lo haces para nuestra reprensión y para que nosotros aprendamos y seamos cada vez más hechos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, te rogamos que tengas misericordia de nosotros y nos perdones, nos limpies de nuestros pecados, Señor. Que nos des de tu gracia, Padre, para poder ver tu misericordia y tu gracia a lo largo de este texto, Señor. Y que podamos, Padre Santo, poner por obra todo lo que aprendamos a lo largo de la semana, Señor, y de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, este capítulo 10 del libro de Proverbios nos da una clase de comparación dramática y cruel, pero verdadera y fiel, de lo que es un hombre justo contra un hombre injusto. Entonces, este capítulo 10 nos da la comparativa, cómo luce la comparación entre el que es justo y el que es impío. Y los describe como dos tipos de hombre totalmente distintos. Totalmente distintos. Está hablando de dos hombres diferentes, de dos razas, de dos tipos de hombres totalmente distintos. No hay puntos medios, esto es importante, no hay puntos medios, no hay matices grises. ¿Qué es lo que nos dice? Por ejemplo, en el versículo 2, tesoros mal adquiridos no aprovechan, mas la justicia libra de la muerte. Estos primeros versículos nos hablan del principio económico de la vida del justo y del principio económico de la vida del impío. Y los compara cómo uno fracasa y tropieza y se encuentra en dificultades, y cómo el otro, confiando en Dios, es sustentado y disfruta de las ganancias del fruto de su trabajo como bendición de Dios. Vemos también cómo el hombre impío tiene una boca que encubre violencia. Dice el versículo 11, fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. Entonces vemos ya aquí que se está introduciendo al área del habla, al área de la palabra. ¿Qué es lo que termina diciéndonos el versículo 17? Acerca de los justos, dice algo bien importante: por senda de vida va el que guarda la instrucción. Es decir, que de este hombre justo que Salomón nos está hablando es un cristiano, es un explícito cristiano. ¿Por qué? Él usa las palabras senda de vida. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo usa estas palabras para referirse a sí mismo. Yo soy el camino, la senda, la verdad y la vida. Camino y senda son unas palabras que se usan intercaladamente en la Biblia. Entonces, Jesucristo es esta senda, Jesucristo es este camino de vida. ¿Qué es lo que pasa con esta persona que es justa? ¿Por qué esta persona es justa? Porque está en Cristo, porque está en Él. No creamos que estamos hablando de aquí de un superhombre prudente, de un superhombre que maneja bien todas sus circunstancias, toda su economía, todas sus relaciones. No, hermanos, no leamos Proverbios 10 humillándonos a nosotros mismos y viendo a este tipo de hombre a millas de nosotros, porque no es así. Este hombre es justo porque está en Cristo, no por sí mismo, sino porque está en la senda de la vida. ¿Cuál es la característica de esta persona que está en la senda de la vida? Dice allí el mismo versículo 17, guarda la instrucción. Esta persona guarda la instrucción. La palabra guarda significa o hace referencias a un guardián, pero también en este texto hace referencia a alguien que protege un tesoro, a alguien que está vigilando a la puerta de un tesoro.
Es una persona que tiene su atención, su vista, su oído sobre ese tesoro. Está guardando algo, está siendo un guardia para esto. Esta persona guarda la instrucción. Ahora, ¿cuál es la característica del extraviado? Dice, mas el que abandona la reprensión se extravia. El extraviado abandona la reprensión, abandona la instrucción. ¿Qué es esta palabra extraviado? ¿Qué sinónimo podemos usar para esta palabra extraviado? Podemos usar la palabra perdido. Entonces estamos hablando de uno que está en el camino de la vida y otro que está perdido. Y en estos versículos que vamos a estudiar, se va a ver una diferencia entre aquel que es cristiano y demuestra con evidencias que es un hijo de Dios, y aquel que es un hijo del diablo y también muestra evidencias de que es un hijo del diablo. Así que, hermanos, nuevamente, es por eso muy importante lo que les decía al principio. No hay matices grises. De alguna u otra forma, si tú eres hijo de Dios, te vas a tener que identificar, aunque sea en un grado imperfecto, con el que anda en la senda de la vida. Y si tú te identificas mayoritariamente con aquel que está extraviado, es porque estás perdido. Así que, hermanos, cuando leamos el libro de Proverbios, no significa simplemente consejos prácticos para vivir una vida bien aquí. Habla acerca del destino de nuestras almas también. Esta persona que está extraviada, que se pierde, abandona la reprensión. ¿Qué es abandonar? Es dejar de lado. Esta persona no se extravió de un día para otro, ni de la noche a la mañana. Esta persona fue abandonando y abandonando y abandonando. Hermanos, no se trata, ninguna persona se va a extraviar sin antes abandonar la instrucción de Dios. Esto es un principio bíblico para nuestra vida cristiana. Así que, hermanos, por ningún motivo dejemos de lado, eso es abandonar, dejar de lado, arrumbar nuestra Biblia, ya en un sentido más práctico. No podemos sentirnos bien si a lo largo de la semana nuestra Biblia estuvo acumulando polvo. No podemos comportarnos ya como lo que éramos antes, como un extraviado, sino que tenemos que vivir conforme a lo que somos, como aquellos hijos de Dios que están en la senda de vida. Ellos abandonan algo en específico, ellos abandonan la reprensión. La reprensión es dolorosa, hermanos. La reprensión es un aspecto que no siempre tenemos en cuenta de la Biblia, pero es un aspecto clave, muy necesario, indispensable para nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque muchos pueden tener conocimiento, muchos pueden tener instrucción y vivir cómodamente sin haber ni siquiera tocado la reprensión. Un ejemplo de eso, los fariseos. Los fariseos tenían muy buen conocimiento de la ley. Ellos conocían el Pentateuco a su perfección, tenían memorizada la mayoría de ellos. Ellos conocían muy bien la Escritura. Sin embargo, ellos tienen un contacto con la reprensión cuando Jesucristo entra en ministerio. Es hasta entonces que ellos tienen contacto con la reprensión. Es entonces en donde quedan expuestos sus corazones. Y Jesucristo les dice que son unos sepulcros blanqueados y que son vasos que solamente se limpian por fuera, pero por dentro están sucios. Ellos se enfrentan a la reprensión cuando están con Cristo Jesús. No podemos realmente estar estudiando y estudiando la Biblia y viendo los errores de otros o meditando en cómo otros pudieron cumplir esto y no lo cumplieron y estar pensando en otros a lo largo del sermón. No podemos hacer eso. Ya no entra dentro de nuestra manera de escuchar a Dios. Cada vez que escuchemos las palabras de nuestro Señor, niños, jóvenes, adultos, mayores, todos debemos de aplicarla a nuestra propia vida. Ver cómo esto o cómo lo que se está predicando me reprende a mí, se aplica hacia mí, me motiva a mí, me da mayor impulso a mí. Cómo eso me ayuda a mí a ver en mi vida práctica a mi Señor Jesucristo. Es todo personal, todo personal. Y no se trata de que el predicador esté en contra tuya o que sepa algo. No, es el Espíritu de Dios hablándote. Yo siempre digo eso, si tienes una pedrada, ponte el casco, lo que quieras, pero no te quites. Ponte el saco, póntelo. Si te queda, póntelo. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar. Eso te va a ayudar, hermano, a que realmente tú puedas ver de la misma palabra de Dios tu pecado como Dios lo ve y así continuar andando en la senda de la vida y no desviarte, no extraviarte. Esta persona abandona la reprensión, al igual que los fariseos. Es muy cómodo abandonar la reprensión.
El versículo 18 nos dice: el que oculta el odio tiene labios mentirosos y el que esparce calumnia es un necio. Hermanos, aquí ya va a empezar en zonas más prácticas cómo se ve una distinción en cuanto a los efectos de la palabra, los efectos que tienen las palabras que nosotros decimos. ¿Cuál es el pecado de esta persona que describe en el versículo 18? El odio, tal vez, pero yo haría énfasis en ocultar el odio. Eso es lo principal, hermanos, para que un pecado florezca, para que un pecado se esté cocinando y cocinando dentro del corazón. Eso es lo principal, ocultarlo. Hermanos, esto es realmente importante y lo he visto en muchas áreas de mi vida. Me gustaría que todos nos diéramos cuenta de esto, de cómo es engañoso nuestro corazón y cómo es engañoso el diablo y el mundo. Cuando tú tienes una área de debilidad y cuando tú realmente estás luchando delante de Dios, cuando esto te está consumiendo por dentro, muchas veces lo que tratamos en nuestra comunidad es disfrazarlo de otras cosas. Decir, no, es que lo estoy haciendo por esto. No, es que mis motivaciones son correctas. No, es que la situación me orilló a hacerlo. Todos esos tipos de excusas son tapar el pecado. Y si lo logras tapar, si te logras mentir a ti mismo, convencerte a ti mismo, ya tienes la receta perfecta para que ese pecado crezca en lo oculto y reviente en lo público. De hecho, tan público es que dice en el versículo 19, en las muchas palabras, la transgresión es inevitable. Es decir, que esta persona tarde o temprano se va a echar de cabeza, tarde o temprano va a salir ese pecado oculto. En el versículo 18 nos dice que esta persona que oculta el odio tiene labios mentirosos. Es decir, que esta persona está ocultando odio en contra de alguien y no tiene sustento verdadero, ni bíblico, ni razonable para sostener lo que él piensa sobre esta persona. Entonces no tiene otra salida que ocultar esta situación, que no hablarla, que no decirla, que no acercarse con aquella persona y decirle las situaciones de frente. Y no tiene realmente ningún motivo, porque el único que se está muriendo en veneno es uno, la otra persona ni en cuenta. Hermanos, estas situaciones son muy comunes en la iglesia y fuera de la iglesia. Hablar de otra persona. ¿Qué es lo que nos dice ahí al final del versículo 18? Y el que esparce calumnia es un necio. Calumnia, ¿qué es calumnia? Mentir para dañar a alguien. Ahora, muy probablemente de los que estemos presentes aquí, muy rara vez o nunca podamos nosotros decir en nuestra conciencia, nunca he calumniado contra alguien. O sea, realmente no he abierto mi boca para hacerle la vida de cuadritos a cierta persona, aunque me haya hecho eso y aunque hayan pasado ciertas situaciones. Pero hermanos, ¿cómo reaccionamos cuando alguien calumnia enfrente de nosotros? Eso es importante y es mucho más sutil. ¿Por qué? Porque el necio no es necio solito, arrastra a otras personas para encontrar más necios que vayan con él. Nosotros nos vamos a topar con personas de este tipo que van a hablar cosas de otra persona que no está presente. Seamos sabios, hermanos. Puede que la motivación no sea odio, puede que realmente quieras o aprecies a esa persona, pero si estás aguantando comentarios peyorativos sobre esa persona, no estando esa persona presente, entonces debes de ser muy prudente y refrenar, por lo menos refrenar tu boca. En esto estamos en riesgo todos. Debemos de ser como el prudente, que dice el versículo 19, mas el que refrena sus labios es prudente. Nosotros tenemos que ser como esta persona prudente. Hermanos, ¿cómo se mostraba esto? ¿Cómo se muestra esto en su máxima expresión? Con los fariseos y Jesucristo. Los fariseos son los que por un lado venían y le decían a Jesús, Rabí, maestro, nosotros sabemos que tú eres veraz y que no buscas el favor de nadie. Y esos mismos fariseos fueron los que estaban calumniando con la gente, diciendo, escojan a Barrabás y no escojan a Jesús. Ese tipo de actividad demoníaca, hermanos, está cuando alguien habla en contra de otra persona. No estamos frente a cualquier cosa liviana. Esto es realmente espiritual, entra dentro del ámbito espiritual. Y nosotros debemos de reflejar al Espíritu Santo que tenemos dentro. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable. Hermanos, hay quienes tenemos el defecto de hablar de más. Hay quienes tenemos el defecto de continuar hablando y parlando y soltarnos. Puede ser algún tic, puede ser alguna, no sé. Pero solemos tener ese tipo de carácter.
Tenemos que guardarnos de este tipo de cosas. Tenemos que aprender a contenernos, aprender a quedarnos callados, aprender a escuchar para no caer en transgresión. Transgresión no es algo intencional, no es algo que tú haces con intención, es algo que se te sale. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso, porque ahí también entra un área de pecado. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 20? La lengua del justo es plata escogida, pero el corazón de los impíos es poca cosa. En contraste con los impíos que se sueltan a hablar y que salga lo que salga, el justo escoge sus palabras como plata escogida. Escoge bien lo que va a decir, sabe lo que va a decir, sabe cómo puede reaccionar la otra persona, sabe qué tercero puede salir manchado. Tiene en cuenta todo ese tipo de cosas. Así que, hermanos, nosotros también tenemos que ser como este justo que está buscando, escogiendo sus palabras, no todo el tiempo cuidándonos de a ver quién nos puede acusar en algo. No, sino realmente esto se va a dar de forma natural en tanto estemos atendiendo la instrucción y la reprensión de la palabra. Lo que dicen los impíos, dice el versículo 20, es poca cosa. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. La boca del impío, lo que sale del corazón del impío es poca cosa. Hermanos, escuchémonos nosotros nuestras conversaciones. Escuchemos nosotros lo que hablamos entre compañeros o entre familiares o entre amigos o lo que sea. Escuchemos lo que hablamos. ¿Es realmente el contenido de lo que les damos a esas personas poca cosa, cosa vana, cosa vacía, o es plata escogida? ¿Cómo va a salir plata escogida? Directo de la palabra. ¿Cómo va a salir cosa vana? Directo de nuestro corazón. Tenemos que buscar constantemente esa palabra para evitar hablar de más y para que cuando hablemos cosa que sea de bendición. Y dice ahí por último en el versículo 21, los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Hermanos, alimentémonos tanto que podamos alimentar a otros. Come tanta Biblia que puedas dar. No empieces a dar si no tienes Biblia. Come Biblia y empieza a dar. Porque los que no tienen Biblia y están cerca de ti se están muriendo de hambre. Y eres la única Biblia que ellos tienen. Entonces, hermanos, seamos cautelosos con esto. Tenemos responsabilidad delante de Dios y tenemos a un Cristo que cumplió todo esto. Y que en Él nosotros tenemos la gracia, el poder y el Espíritu para poder llevar a cabo todas estas cosas con su poder, bajo su gracia. Amén. Vamos a orar, familia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, grande en misericordia para nosotros. Gracias porque nos muestras, Señor, que nosotros no damos el ancho, que nosotros, aún como padres, como hijos, como jóvenes, como mayores, pecamos contra ti. Tengamos los años que tengamos en Cristo, Señor, y necesitamos en las cosas pequeñas y en las cosas grandes tu gracia. Te rogamos, Señor, que tú pongas guarda en nuestros labios y que los dichos de nuestra boca sean agradables delante de ti. Que nos ayudes a estar conscientes de la realidad espiritual que hay alrededor de una boca que calumnia, de una boca que miente, de una boca que habla mal de alguien más. Y que podamos, Señor, someternos a tu espíritu por medio de tu palabra para hablar del tesoro de nuestro corazón, de un tesoro con plata escogida, Señor. Te rogamos esto porque solamente es posible con tu gracia y el poder de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, familia.